cual tenemos hallar la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea por el método de variación de parámetros. En este problema de al cuadrado de y sobre dx cuadrado menos y igual a 8, e elevado a 3x, el problema para resolver. Como siempre, lo que es la solución complementaria, tal como conocemos, se desglosa, ¿no? Y luego desarrollamos en dos partes. La parte homogénea, cuando está igualado a 0. Calculamos las raíces, ¿sí? Y luego reemplazamos en la fórmula que nos da relacionado con los resultados de las raíces, ¿no? Si son reales, esta fórmula. Si son imaginarias, va con seno coseno, ¿no? Lo que ya se conoce. Por tanto, en la obtención de las raíces, aquí sería d igual 1, sería d igual menos 1, y aquí sería d igual 1, son dos raíces, los cuales se reemplaza aquí, ¿no? Y el 1 y el menos 1. Por tanto, tenemos ya la solución complementaria, ¿no? De esta solución complementaria, ahora habíamos indicado de que en vez de constantes C1, C2, como son solamente dos, ¿no? L1 y L2, escribimos, ¿no? Luego, en el mismo resultado, ¿no? En el mismo resultado. Luego, las condiciones, ¿no? Más adelante tenemos ciertas condiciones, ¿no? Los cuales son esas, ¿no? La fórmula que nos dan para reemplazar, ¿no? Es esta, la general, para este método, donde va a 0 y la función q, ¿no? Recordemos, la función q es del problema, ¿sí? Es 8e elevado a 3x, ¿no? Esa es la función q. Por tanto, al tener esta fórmula, reemplazamos, ¿no? Tal cual está, ¿no? Arriba el 0 y abajo en la última ecuación va la función q. Si fuera 3 ecuaciones, ¿no? Esta va igualado a 0, segunda igualado a 0, y la tercera ecuación, si tuviéramos tercera ecuación, igualamos a la función q, ¿no? De esa forma. En la última ecuación va igualado la función q. Ahora, de acuerdo a la fórmula, L1' función de Y1, L1' función de Y2, perdón, hay un error, sí, igualado a 0, ¿no? Y abajo lo deriva las funciones, ¿no? Que va a reemplazar, ¿no? Tal cual está aquí. Entonces, lo que es la misma que teníamos en la solución complementaria, ¿no? L1' y e elevado a la x es lo que teníamos, más L2' e elevado a la menos x, ¿no? Igualado a 0. Ahora estas, para abajo, para la ecuación 2, esta ecuación deriva, ¿no? Esta función derivamos nos va a dar e a la 7, ¿no? Y esta función derivamos nos va a dar 2 e a la menos
e a la menos x, ¿no? Por tanto, una vez que tiene esta ecuación, ¿no? Lo de abajo es el reflejo de la derivación de las funciones de x, ¿no? Y por tanto se tiene dos ecuaciones, ¿no? Y resulta ser sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Lo cual es esta relación, ¿no? En los métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones, yo adopté lo que es la reducción. Esta parte ya cada cual puede ejecutar, ¿no? El método que le parezca más sencillo, ¿no? Puede ser determinantes o puede ser este mismo método, ¿no? Yo lo hice multiplicando la ecuación 1 por menos 1. Por tanto, esta ecuación, los signos cambian, ¿no? Negativo, negativo, y el 0 no influye. Al cambiar los signos, los sumé con la ecuación 2, ¿no? Y se elimina. Y en la segunda columna, aquí, me da menos 2 veces la expresión, porque son semejantes, ¿no? Claro, para este método hay que alinear los términos semejantes entre sí, ¿no? Si no, no se suman, no se reduce. Y el igual a la suma de 0 con 8e a la 3x es la misma expresión, ¿no? Por tanto, tengo menos 2L2' e elevado a menos x igual a 8e a la 3x, lo cual puedo despejar, ¿no? L'2, ¿no? Para indicarles que este L'2 es una escritura que al final se va a integrar, ¿no? Y queda L2. El resultado final. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Puede cerrarlo? En el despeje, sí. El signo nos da negativo y 2 va como denominador, como también, y a la menos 2, ¿no? Por tanto, lo que le sigue, ¿no? Es esta expresión. 8e elevado a 3x sobre 2e elevado a menos x. El resultado va a dar negativo. La reducción o la simplificación nos da 4 de 8 y 2. Y elevado a la 3x con elevado a menos x, ¿no? Como está divisor y con signo negativo, entonces arriba va con positivo y nos da menos 4e a la 4x, ¿no? El resultado. Entonces ya se tiene un resultado, ¿no? Este es el valor de L2'. Recordemos que es para integrar, ¿no? Este valor, que más adelante se lo va a realizar. Ahora, este resultado, L2', se puede reemplazar en la 1, ¿sí? La ecuación 1, entonces, para reemplazar en esta ubicación, ¿no? Lo cual tenemos aquí. Entonces va L1' a la x más el valor de L2' multiplicado por e a la menos x, ¿no? Es por un lado.
Bien, entonces al procesar o al desarrollar esta expresión tenemos 4e a la 4x por e a la menos x, que va con signo positivo, tenía negativo. Y lo que divide a la expresión indicada es e a la x, ¿no? Lo cual, al hacer la simplificación necesarias, tenemos 4e a la 2x, ¿no? Por lo tanto, ya tengo otro resultado. Y calculado las dos incógnitas, se procede al siguiente paso, que es la integración, ¿no? Bien, por tanto, escribimos los dos resultados a la vista, ¿no? Está en el recuadro, ¿sí? L1' es igual a 4e a la 2x, L2' es igual a menos 4e a la 4x. Y procedemos a la integración. Por tanto, ya desaparece de prima, solamente tenemos L1, que es igual a 2e a la 2x, al haber integrado, ¿no? Ya que su integración nos da 4e a la 2x medios, ¿no? Simplificando con 4 nos da 2e a la 2x, ¿no? Bien, lo de abajo. Lo que es L2', al integrar menos 4e a la 4x, le va a dar menos 4e a la 4x sobre 4. Al simplificar con 4 solamente nos da menos e a la 4x, ¿no? Por tanto, ya se tiene los resultados, ¿no? L1, L2. L1, 2e a la 2x, L2, menos e a la 4x. Ahora, por favor, alguien tiene micrófono abierto. Otra vez, insistimos. Bien, estos resultados, ¿no? Estos resultados obtenidos, reemplazamos en la relación anterior que teníamos, no sé si se acuerdan, ¿sí? Al iniciar el procedimiento, la solución, teníamos YP igual a L1 e a la X más L2 e a la menos X, ¿no? Entonces, los cuales, al sustituir, y no metas. ya tenemos este valor de L1 y este valor de L2 en esta relación, ¿no? Por tanto, al hacer las operaciones necesarias, ¿no? Hay que reducir. 12 a la 2x con e a la x nos va a dar 12 a la 3x, ¿no? Y aquí, signo negativo del término, por más, por menos. E a la 4x con e a la menos 3 nos va a dar e a la 3x, ¿no? Esa es la operación de reducción. Y luego, como son términos semejantes, ¿no? 12 a la 3x menos e a la 3x nos da un e a la 3x, ¿no? Que simplemente e a la 3x. Bien, esto sería entonces, ¿no? Perdón, no.
este resultado de a la 3x como nuestra solución particular, ¿no? Y termino. Ahora la solución total es siempre la solución complementaria más la solución particular, ¿no? Habrá que sumar el último resultado entonces a lo que ya teníamos. Al inicio, la solución complementaria, ¿sí? Al calcular las raíces del polinomio teníamos este resultado. A este resultado sumamos lo último que hemos calculado. Y a la 3x, ¿no? Eso. Entonces ya nuestra solución general sería esa, ¿no? Total. Y igual a C1 y a la X más C2 y a la menos X más y a la 3X, ¿no? En eso consiste este método, no, no es complicado, es simplemente ir por pasos, ¿no? Que nos facilita calcular el resultado. Bien, el siguiente problema. Resolver la ecuación diferencial no homogénea. Tenemos y doble prima más y igual a secante al cuadrado de x, ¿no? Lo cual, como siempre, procedemos a la solución homogénea, lo cual va a ser la solución complementaria. Por tanto, al hacer la respectiva configuración con operadores de al cuadrado más 1 nos da multiplicado por y, lo cual se puede factorizar, ¿no? Y nos da imaginario, ¿no? Por un lado tenemos d más 1, por otro lado d más i, por otro lado d menos i. Nuestra primera raíz va a ser d igual menos i, luego d igual más i, ¿no? Por tanto, reemplazamos a lo que nos indica, a lo que corresponde, a la fórmula que corresponde usar, ¿no? Lo que es coseno seno, ¿no? Cuando son raíces imaginarias, ¿no? En ese caso. Y tenemos en complementaria, que es igual a C1 coseno de X más C2 seno de X, ¿no? Para resolver la solución particular, tomamos la solución complementaria y reemplazamos en vez de las constantes 1 y 2, ¿no? Funciones L1 y L2. Como en el caso anterior, ¿sí? Nos servirá para calcular los resultados y luego integrar a través de un sistema de ecuaciones, ¿no? Bien. Por tanto, contemplamos esta fórmula y reemplazamos. Tenemos esta expresión donde está L1 prima e a la x más L2 prima e a la menos x, ¿no? Igual a 0. Los cuales derivados nos da esta expresión. A ver un ratito y luego hay un error, ¿no? Sí, de typeo. En el typeo no
tiene que ser en base a coseno seno, ¿no? Lo cual está reflejado en el, aquí, ¿no? Esta es la relación. En este caso lo vamos a usar lo que es determinantes, ¿no? Lo que el otro método que es por reducción, ¿no? Entonces, y además, ¿no? Además, en el denominador se conformará de esta forma, similar al de la solución de ecuación, de sistema de ecuaciones con dos incógnitas, cuando se resuelve, ¿no? Por determinantes, ¿no? Se arma en columnas, ¿no? En este caso, Y1, Y2 va en la primera fila, en el denominador, y en la segunda fila, las mismas, la derivada de las mismas va en la segunda fila. Y en el numerador, ratito, por favor. En el numerador refleja lo que, tal como conocemos esta solución con determinantes, lo que es del denominador lleva arriba, pero reemplaza la columna de la incógnita, ¿no? Con los valores de las ecuaciones, ¿no? Igual del segundo miembro, ¿no? La primera ecuación estaba igualado a 0. La segunda ecuación estaba igualado a Q, ¿no? Eso es lo que va en la primera columna de la matriz del numerador, ¿no? Entonces, es simplemente la copia de lo que está en denominador y suplantando valor de 0 y Q en la columna de la incógnita, ¿no? De la primera incógnita que tenemos el 1. Entonces, incógnita 1 determinamos, por tanto, suplantamos lo que es la columna de 1, ¿no? Con los valores de 0 y Q. Toda esta fórmula, ¿sí? Ya con nuestros valores que tenemos, reemplazamos, ¿no? En este caso era coseno de X, Y1, Y2 era seno de X, ¿no? Lo cual debía haber reflejado, disculpas necesarias en el typeo, ¿no? Esta, ¿no? Era coseno de X y seno de X, ¿no? Correspondía aquí. Derivada de coseno de X, derivada de seno de X, ¿no? Antes de enviarlo a la plataforma lo voy a corregir. Eso es lo que tenía que haber sido, ¿no? Por tanto, una vez que se tenga la ecuación 1 y 2, recién la solución está, ¿no? Sí. Ese es el error que hay, ¿no? Lo cual voy a corregir. Bien, entonces, las derivadas de los valores y las originales y las derivadas, ¿no? Rellenamos entonces en estas matrices, ¿no? Lo cual corresponde en el denominador, ¿no? Y1 coseno de X, Y2 seno de X, en la primera fila del denominador, de la matriz del denominador. Luego abajo la derivada de coseno de X y la derivada de seno de X. De esa forma. Ahora, lo de arriba, ¿no? Lo que es el valor 0 y el valor de Q. Tenemos secante al cuadrado de X, ¿no? Y está. Bien, tal como se procede con este tipo de matrices cuando va
adoptar el método de determinantes, ¿no? Bien, ahora, si multiplicamos cruzado, como se procede siempre, nos va a dar 0 en el primer producto, y el segundo producto va a ser en la diagonal contrapuesta, ¿no? Secante al cuadrado de x por seno de x. El signo negativo por la fórmula, ¿no? Menos secante al cuadrado de x por seno de x nos da. En el denominador, el producto que hay que hacer cruzado es coseno de x con coseno de x, lo cual tenemos como coseno al cuadrado de x. Y por otro lado, el producto a continuación lo que hay que realizar es menos seno de x por seno de x, ¿no? Lo cual nos va a dar menos seno al cuadrado de x, pero por la fórmula negativo se convierte en positivo, ¿no? Y se tiene el resultado de ese producto, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, ¿no? Lo cual conocemos que es 1, ¿no? Por identidades trigonométricas. Por otro lado, menos secante al cuadrado de x por seno de x, ¿no? Si desarrollamos aparte, vamos a tener secante al cuadrado de x por seno de x. Y secante al cuadrado de x se puede escribir 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y uno de los cosenos podemos adjuntar debajo de seno de x, lo cual nos da tangente de x, ¿no? Y solo quedó 1 sobre coseno de x, lo que es secante de x, ¿no? Por tanto, la expresión de menos secante al cuadrado de x por seno de x, ¿no? Al hacer este procedimiento, ya tenemos como resultado menos secante de x por tangente de x, ¿no? Bien, y dividido entre 1 es la misma expresión, menos secante de x por tangente de x. Eso sería entonces el primer valor, ¿no? El 1', que es igual a menos secante de x tangente de x, ¿no? Continuamos con el micrófono abierto de nuestro compañero. Bien. Esto es con relación a L1'. Ahora, nos queda otra incógnita que es L2'. Procedemos de forma similar, ¿no? Pero es idéntico, solo que la incógnita 2, ¿no? La columna de incógnita 2, reemplazamos lo que es el valor de 0 y Q, que son valores, ¿no? Del segundo miembro, ¿no? Y al proceder de forma similar a la anterior, tendremos esta relación, lo que es en el numerador, y en el denominador se mantiene, ¿no? El mismo valor, es el mismo procedimiento. Lo cual, al desglosar coseno de x secante al cuadrado de x, ¿no? Tendremos como secante al cuadrado de x, a ver, esta es esta relación, ¿no? Coseno de x por secante al cuadrado de x. Como secante al cuadrado de x, 1 sobre coseno al cuadrado de x se simplifica un coseno de x y simplemente queda
Claro, del denominador el coseno de x con el numerador que es coseno de x, se simplifica. Solo va a quedar 1 sobre coseno de x, lo cual es secante de x, ¿no? Por tanto, tenemos secante de x, ¿no? Como resultado de L2'. Ya tenemos calculado las dos variables, ¿no? Por un lado, L1', por otro lado, L2'. Y copiamos. La primera expresión, integramos y contemplamos esta, en la tabla de integrales, ¿no? Puede ver que integral de secante de u tangente de u por diferencial de u es igual